Adelante, adelante. Muchas gracias. Dale, doctor, buen día. Hoy tenemos el último módulo que estará a cargo del doctor Enrique Casco en compañía con el doctor Osvaldo González. Y bueno, doctor, iniciamos la última clase de hoy y cualquier cosita estoy del otro lado. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar presente en esta charla que vamos a hablar en el día de hoy de lo que es la columna cervical. Yo soy médico, traumatólogo, trabajo en el Hospital del Trauma, también en el Servicio de Traumatología del Hospital Central de IPS, y si puedo bueno, y la charla de hoy un poquito va a estar dirigida a unos objetivos que vamos a poner de conocimiento para poder guiarnos cómo se va a desarrollar la clase. Primero que nada, el estudio un poco anatómico de la columna cervical, que más o menos que conocemos a grandes rasgos. Vamos a describir los estudios complementarios en los cuales se pueden tener imágenes de relevancia en la columna cervical, la importancia que se tiene para cada uno de estos estudios, qué datos nos van a poder suministrar y qué vamos a poder encontrar en cada uno de estos estudios. También mencionar las patologías más frecuentes de la columna cervical. Dentro de las patologías más frecuentes me pareció importante eh, hablar también de las lesiones raquimedulares que generalmente se producen a nivel cervical. Son entidades muy frecuentes en los hospitales, en las urgencias de los hospitales. Está muy de la mano de los accidentes de tránsito, que también es una epidemia en nuestro país y que aparentemente no se le da la importancia que tendría que tener. Son las lesiones que tenemos a nivel de la columna cervical, que generalmente son las lesiones raquimedulares. Son muy importantes porque dejan realmente pacientes con mucho déficit, con una discapacidad motora muchas veces, y esto implica gastos tanto como para el Estado, para la salud pública y también para los familiares y amigos de las personas que sufren este tipo de patología. Me pareció interesante poder dar un pantallazo general de lo que venimos viendo y lo que se está haciendo hoy en día con este tipo de entidad. Como sabemos, lo primero que tenemos a mano muchas veces en los centros de salud, en los hospitales, en los diferentes hospitales de diferente nivel de atención de salud, generalmente tenemos la facilidad de tener radiografías, y las radiografías son muy importantes porque nos dan una idea de la estructura, de la forma de las vértebras y de la relación que tiene la columna entre vértebra y vértebra. De esa manera poder, en un principio y de forma rápida, tener las características a grandes rasgos de lo que es una columna cervical. Siempre la radiografía de la columna cervical tiene que estar bien tomada, tiene que respetar la extensión de la columna, en lo posible siempre tiene que estar desde la primera vértebra cervical hasta la séptima vértebra cervical, inclusive en la unión cérvico-torácica es importante tener las imágenes bien hechas para poder tener un mejor panorama en cuanto a la evaluación del paciente. Las radiografías no siempre vienen con estas características que les estoy comentando, y muchas veces las tenemos que volver a pedir y repetirlas, porque
Como ustedes saben, la radiografía de la columna cervical muchas veces se interpone la robustez de los hombros que tenemos de los dos lados, y esto hace de que muchas veces las últimas vértebras cervicales no se noten y queden a oscura o queden totalmente sin visualización dentro de la radiografía. Esto es un problema que solemos tener muchas veces cuando pedimos las radiografías en un accidentado, por ejemplo, porque no nos deja ver la zona donde generalmente hay fracturas o hay luxaciones, que es en la columna cervical, que son las últimas vértebras cervicales. Están dadas la mayor parte de los accidentes, la mayor parte de las fracturas que vemos a nivel cervical en el adulto es a nivel de C5, C6 y C7. Entonces, esta zona es la que sí o sí necesitamos ver en las radiografías lateral específicamente, y muchas veces no hay problema en la radiografía de frente. La radiografía nos da un panorama muy importante de cómo está conformada la columna, cómo están formadas las vértebras, donde tenemos que ver siempre la forma de las vértebras y la estructura, cómo está compuesta esa vértebra, si tiene una buena calidad ósea, si tiene todas las estructuras normales de la vértebra, si hay una buena alineación entre las vértebras superiores y las vértebras inferiores, como para tener un pantallazo de la alineación de la columna cervical. La columna cervical pedimos siempre la radiografía apilateral, como ustedes saben, y también existe otras radiografías que son, por ejemplo, las radiografías oblicuas. Las radiografías oblicuas, más que nada, la tomamos ya sea del lado derecho y del lado izquierdo, oblicua derecha, oblicua izquierda, como para poder tener una mejor visualización de los agujeros de conjunción, que son los orificios que se van a estar visualizando, por donde va a terminar o por donde van a estar emergiendo, saliendo las raíces nerviosas de cada nivel. Con esto vamos a poder también tener idea de la imagen que nos va a prestar esta radiografía, nos va a dar idea de si hay o no algún tipo de fractura a nivel de los pedículos o a nivel de las facetas articulares, que también son muy importantes. Además de este tipo de radiografías oblicuas, también tenemos otras radiografías que son las radiografías dinámicas, que lo que tratamos de hacer en la columna cervical es semejante a lo que podríamos estar viendo cuando está en movimiento la persona a la cual estamos estudiando. No es lo mismo estudiar en forma estática a una columna cervical, a un cuello de un paciente que dice tener dolor, cuando el paciente está, por ejemplo, acostado sobre la camilla, sobre el chasis, y donde no hay fuerza que ejerza y se suprime lo que es la gravedad. Entonces, hay una diferencia en cuanto ponemos al paciente de pie, soportando su propio peso de la cabeza sobre el cuello, y por supuesto también hay diferencias si es que hacemos que este paciente se ponga en una posición, por ejemplo, de flexión, o sea, tirándose la cara hacia adelante y tratando de mirar hacia abajo, donde la dinámica de la columna cervical va a ser muy diferente. Y siempre la comparamos con la exposición de este mismo paciente, llevando entonces hacia adelante en una flexión máxima del cuello, y otra toma que sería en una extensión, tirando la cabeza hacia atrás y
por decir así, mirando hacia arriba el paciente, ¿no? Estas dos radiografías, a las cuales llamamos en hiperextensión y también en hiperflexión, nos da la idea de la conformación de la estructura y del alineamiento de la columna cervical para poder definir o no si existe una inestabilidad en esta región. La inestabilidad, hablamos de inestabilidad cuando vemos de que no hay una buena alineación o se pierde la alineación estando en movimiento o estando en una posición asistida pero máxima, ¿no? Ya sea en flexión o extensión. Por supuesto que para poder estudiar mejor la calidad ósea y definir la estructura ósea vertebral, tenemos la tomografía como, como un estudio que nos da las mayores características del sistema óseo. Como ven en esta tomografía, en esta imagen, a modo simplemente de recrear un poco lo que sería en este caso una fractura y una luxación de la columna cervical, vemos como la vértebra que está entre C5, C6 y C7 está perdiendo la alineación de la columna. Ven ahí el escalón que se produce en la línea blanca, en la línea naranja o en la línea verde. Y también hay una pequeña fractura de la vértebra inferior, que en este caso sería C7, que nos muestra la flecha, que es donde se produjo la solución de continuidad a nivel vertebral. Esto por supuesto de que es una entidad muy importante, que tiene muchas chances de tener secuelas neurológicas, inclusive cuadriparesia, aunque no puede mover los 4 miembros, o tener algún tipo de radiculopatía a nivel de los miembros superiores, por el hecho de la compresión que se produce por esta desalineación de la columna entre C6 y C7. Siempre pedimos la tomografía para asegurarnos, para conocer la estructura ósea de los diferentes niveles y también nos da mucha información en cuanto a las pequeñas regiones de la columna o de las vértebras donde no sabemos si hay luxación o no, o si compromete o no, ya sea el cuerpo vertebral o la región posterior de las vértebras cervicales en este caso. Otra de las cosas muy importantes que hoy en día está en boga, en realidad hace mucho tiempo, son la resonancia nuclear magnética. Es un estudio que nos facilita el conocimiento de las estructuras de partes blandas, todo lo que hay entre las vértebras, que serían el espacio del disco intervertebral, nos da idea de lo que el contenido que tiene el conducto medular, nos da también información sobre los ligamentos que conforman la estabilidad de la columna, en este caso cervical, que están tanto por delante del cuerpo vertebral, y también todo lo que están por la región posterior de la columna vertebral. ¿Por qué es importante el tema de ver los ligamentos, si tienen o no algún tipo de lesión los ligamentos en la columna? Porque son los que van a dar la estabilidad, son los que van a sujetar a las vértebras, las que van a mantener alineadas las vértebras, y con esto tener una buena funcionalidad, ya que la columna vertebral es la encargada de proteger, en este caso, la extensión del cerebro, que es la médula, que baja a través de todo el conducto medular hasta el nivel de la
columna lumbar, a nivel de L1, más o menos, donde tenemos el comienzo de lo que es la caudaquina, y entonces todo lo que sale desde el cerebro, desde C1, C0 arriba, ¿no? La unión cérvico occipito cervical hasta la región dorso-lumbar, tenemos la conformación de la médula, que es la extensión del sistema nervioso central. Por eso la importancia de siempre mantener una buena estabilidad a este nivel. Como le estaba diciendo, hay una gran diferencia en lo que podemos visualizar con respecto a diferentes estudios. Como haciendo una pequeña comparación, lo que tenemos la posibilidad de distinguir entre una radiografía de columna cervical, que es la primera imagen que está hacia la izquierda, que ustedes ven, donde hay una flecha roja y señala el lugar donde se produjo una lesión, donde hay una pérdida de la arquitectura de la vértebra, hay una pérdida de la alineación, y se ve cómo pierde el sitio toda la columna que está por arriba, en este caso de C4, de la vértebra cervical 4, está en una posición en flexión en comparación a la vértebra C5, y ven cómo está cabalgada, cómo está superpuesta y llevada hacia adelante, donde si bien es evidente, en este caso podemos tener una mayor información con la imagen que está a la derecha, que es una resonancia magnética, donde vemos, aparte del compromiso óseo de la columna vertebral, vemos el compromiso que contiene, o sea, el compromiso que tiene el contenido de la columna, el contenido del conducto medular, que es esa línea que baja desde el cerebro de un color más oscuro, ¿no? Y que a nivel de donde está el desperfecto, por decirlo así, o la fractura de luxación en este caso, entre C5 y C6, perdón, entre C4 y C5, hay un acuñamiento, hay un desfiladero que sufre la médula en esta región, y es el lugar donde puede comenzar a haber lesiones neurológicas muy importantes. Entonces, más que nada, contemplar cuáles son las dos diferencias más notorias entre un estudio que lo tenemos con la posibilidad de hacerlo en los hospitales, en la mayor parte de los centros de salud, y un estudio mucho más restringido, lastimosamente, en nuestro país, que es una resonancia nuclear magnética. Este realmente es un estudio que hoy en día está muy popularizado dentro de la medicina, y que es un elemento más muy importante, no solamente para la traumatología, sino para muchísimas especialidades dentro de la medicina, y que lastimosamente no tenemos la posibilidad y no podemos ofrecerle a todas las personas que vienen a los hospitales. Esto generalmente están dados en forma privada únicamente, y los costos realmente son altos. Es una deuda que tenemos en el sistema de salud, donde hoy en día, en el año 2021, no tener hospitales de referencia eh, públicos con la capacidad de hacer resonancia significa de que estamos muy atrás con respecto a la tecnología. Un poquito un pantallazo general. Les quería presentar lo que es la columna cervical. Como ustedes ven aquí,
En esta imagen se representa la primera vértebra cervical, una columna nos van a dar nos van a dar mucha, la mayor parte de la capacidad para hacer las rotaciones del cuello. La movilidad del cuello está dada sobre estas dos primeras vértebras cervicales y tienen sus características personales, por decir así, porque tanto la vértebra S1, el atlas, como el axis, tienen diferentes formas, cada vértebra. Todas las vértebras tienen tienen la misma conformación menos estas dos. ¿Cuáles son? Por delante está el cuerpo vertebral, que es la parte grosera que está por delante. Y por detrás, formando el conducto medular, van a estar dadas primero hacia los costados por los pedículos, que son, digamos, las paredes laterales del conducto medular. Seguido a esto se forman las láminas, que son lo que van a cerrar hacia atrás el conducto medular, donde se unen las dos láminas, tanto a derecha como a izquierda, y van a formar la apófisis espinosa, que termina siendo lo que uno se puede llegar a palpar o lo que uno palpa en el paciente, en las personas cuando se toca la región cervical por detrás y, y se notan al tacto cierta protuberancia sobre la piel y es muy común de poder inspeccionarlas simplemente con la palpación. Además, hay unas apófisis transversas que están hacia los costados, se llaman justamente transversas porque corren en sentido horizontal y se dan tanto a la derecha como a la izquierda. Y por último, también tenemos en la región posterior las facetas articulares, que son nada más que la zona por la cual se van a articular, se van a pegar o se van a relacionar una vértebra con la de arriba y con la de abajo. Por eso tenemos facetas articulares superiores e inferiores. Con respecto a las vértebras cervicales, el C1, el atlas, la diferencia que tiene es que es como un anillo donde no tiene cuerpo vertebral. Tiene dos superficies, las que miran hacia arriba, que son las que van a tener la posibilidad de recibir a C0, que sería el foramen magnum del cráneo, el orificio del cráneo, y tiene la particularidad de que hacia los costados se van a formar un canal donde va a pasar la arteria vertebral, es una arteria muy importante que muchas veces tienen un recorrido bastante sinuoso y por lo que nos dan ciertas dificultades a la hora de la cirugía para poder introducir en esta región tornillos y que esto no perjudique a la indemnidad de la arteria vertebral. A diferencia de lo que es la vértebra inferior, que es la C2, el axis, es que el axis tiene un cuerpo vertebral, pero por arriba del cuerpo vertebral tiene una protuberancia, la cual le llamamos diente, y técnicamente le denominamos apófisis odontoide, que va a terminar articulando con la vértebra superior, con el atlas. Esto le da mucha facilidad para las rotaciones de la región, tanto derecha como izquierda, y son las que nos van a dar la mayor parte del movimiento. A diferencia de estas dos
Las demás vértebras casi todas tienen la misma forma, la misma estructura. Por decir así, lo que va a ir cambiando son el tamaño y las dimensiones de las estructuras que estábamos hablando hasta ahora. A partir de C3 para abajo, tanto C3, C4, 5, 6 y 7, tienen la misma conformación. Todos tienen un cuerpo. En este caso vemos en la figura del lado derecho el cuerpo vertebral que lo señala con el número 1. El canal medular que se forma bien por detrás, inmediatamente por detrás, que es el agujero vertical o es el agujero eh, de del conducto medular, perdón. Y esto está conformado hacia los costados por los pedículos, cerrando hacia atrás por las láminas, y esta unión de las láminas hacia atrás es lo que conforma el número 6, que son las apófisis espinosas que hablábamos recién, que nos van a estar, son los que van a sobresalir en la palpación en la región posterior de la nuca. Además de conocer, además de conocer las estructuras óseas de las vértebras, es importante y trascendente conocer que las vértebras de por sí solas no van a poder cumplir su función si no están de la mano de los discos intervertebrales, que son las pequeñas esponjas, por decir así, que separan las vértebras entre sí. Son como pequeños amortiguadores que vamos a tener debajo de cada vértebra y que van a absorber el peso de la columna y le va a dar la capacidad de movilizarse tanto hacia adelante, hacia atrás, como las rotaciones a los diferentes ángulos derecha e izquierda. Estos pequeños amortiguadores eh, nos, nos tenemos que que interesar porque son los que van a dar muchísimas patologías y nos van a terminar dando mucha sintomatología del paciente cuando esta parte de la columna, que son los discos intervertebrales, se producen cambios o se producen traumatismos y terminan comprimiendo, terminan pinzando o una raíz nerviosa o en este caso la médula a nivel cervical. Tienen la característica de que sufren en forma continua y diaria una deshidratación y una rehidratación. Con el movimiento del día, de la actividad de cada persona, los discos intervertebrales tienen la capacidad de deshidratarse. ¿Por qué deshidratarse? Porque en realidad el disco intervertebral está conformado casi en un 80% por líquido y solamente un 20% que es una masa sólida de proteoglicanos, que sería el núcleo del disco intervertebral. Por eso es que nos da mucha información la resonancia magnética en cuanto a la salud de los discos intervertebrales, ya sea a nivel cervical o a nivel lumbar, porque tiene mucha cantidad de líquido. Este proceso que les comentaba de hidratarse solo y de deshidratarse es el juego que propone para generar mejor movilidad y mayor bienestar a todas las personas. Cuando empieza el proceso de generación, un proceso degenerativo en el cuerpo de toda persona, una de las estructuras que más sufre este proceso degenerativo son los discos intervertebrales. ¿Por qué? Porque empiezan a perder líquido, que ya no se recupera, empiezan a disminuir la altura, que ya no se recupera, y se empiezan a, por decir así,
apegarse una vértebra con otra, y esto es lo que muchas veces produce los síntomas de lo que llamamos las artrosis o de los pinzamientos o inclusive las hernias que pueden aparecer. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta y forma parte de la estructura de la unidad funcional que tiene toda la columna. La unidad funcional de la columna está dada por el cuerpo vertebral, por la vértebra en sí, por el disco integral que está por debajo y por el cuerpo o la vértebra siguiente que está subyacente. Es la manera y es la forma en la cual tenemos que siempre mirar la columna, ya sea cervical, dorsal o a nivel lumbar. Bien, hablando un poquito más específicamente de las patologías que podemos presentar en la columna, una de las entidades que tenemos muy frecuentemente en las guardias de los hospitales son los accidentes de tránsito, que realmente es una epidemia, como decía en un comienzo, y que muchas de estos accidentes van a terminar teniendo una repercusión a nivel de la columna cervical. Y aquí entra la entidad a la cual denominamos trauma raquimedular. Entonces, ¿qué es el trauma raquimedular? Es la lesión de la columna vertebral asociada a una lesión neurológica, comprometiendo la médula espinal. En el caso de la región cervical, es muy probable que si hay un trauma a este nivel, haya un compromiso de la médula espinal, porque la médula es la que ocupa la mayor parte del canal. Pero también se llama trauma raquimedular a aquellas lesiones que comprometen las raíces nerviosas, o a la cauda equina, que es la cola de caballo que está por debajo de la zona lumbar. Esto va a estar comprometiendo las estructuras óseas, las óseas ligamentosas, los ligamentos, los cartílagos de las articulaciones, los músculos que están alrededor de la columna, los vasos, tanto venas como arterias, inclusive las meninges, que son la membrana que recubre a la médula. El trauma raquimedular realmente tiene un impacto económico, psicológico a las víctimas y a los familiares de las víctimas, porque dejan secuelas muy vistosas, muchas veces con mucha dificultad para la movilización, para la utilización funcional del miembro, eh, y esto genera gastos, realmente genera muchos gastos porque la persona necesita, cuando tiene este tipo de lesiones, necesita de la asistencia continua de otra persona, porque no se puede mover, porque no se puede levantar, porque no puede hacer manejarse en las actividades de la vida diaria, está muy limitado. Entonces, crea un trastorno muy, muy importante. La aparición de las lesiones en la columna cervical aumenta con la edad. En los pacientes añosos, por arriba de los 60, 65 años, todo traumatismo que implique una caída, que implique un accidente automovilístico, es muy peligroso a nivel cervical, porque las estructuras a esta altura, en estas edades, la columna está bastante rígida y con muy poca flexibilidad. Entonces, un movimiento importante de la cabeza sobre el cuello, como el movimiento de chicotazo que se da en un accidente vehicular, puede generar lesiones, tanto ligamentosas como muchas veces óseas. Y esto tener un, un trascendido a nivel neurológico, ¿no? Justamente por la zona de la lesión. Cuando hay
un trauma raquimedular, las complicaciones secundarias que pueden aparecer son muchísimas. Realmente las complicaciones después, en los pacientes se ven que son muchas y graves, ¿no? Esta entidad tiene la particularidad de que el rango etario que predomina es entre los 5 años y los 40 años. Y esto se da por la cantidad de accidentes automovilísticos que tenemos en la sociedad. Generalmente son varones, y hay una incidencia que habla en Estados Unidos que son de 60 cada 100.000 habitantes por año. Así que es mucho, mucho la incidencia que existe. Y como le decía en un principio, genera incapacidad grave en forma definitiva muchísimas veces, inclusive la muerte. Todo paciente que tiene algún tipo, alguna lesión raquimedular, se habla que tiene una sobrevida a los 10 años del 60%, o sea, hay un 40% que no va a llegar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y hay gente muy conocida que pudimos conocer y ver que terminó teniendo accidentes de este tipo a nivel cervical y que realmente con todo el poder que pudieron tener, la pasaron mal, muy mal. La historia de las lesiones a nivel de la columna cervical realmente se describen antes de Cristo en papiros que se habían encontrado y que se describían ya en esa época. Hipócrates inclusive había descrito las lesiones traumáticas y no traumáticas que tenía la columna cervical. Galeno en el siglo II después de Cristo también ya empezó a hacer experimentaciones con animales y donde empezó a describir las lesiones que se producían a nivel de la médula. Y estos que iban a producir parálisis, iban a producir parestesias, paresia, y todo lo que tiene que ver con la sintomatología neurológica. Pero recién en los últimos años, en las últimas décadas, con el advenimiento de la tecnología, lo que pudimos encontrar, lo que nos va a favorecer a estudiar, son las imágenes que podemos tener en este nivel, que veníamos diciendo desde un comienzo, que son las radiografías, las tomografías y últimamente la resonancia, que nos van a dar idea de las estructuras óseas, las estructuras ligamentarias y del contenido del conducto medular también. Por eso es muy importante que la tecnología podamos tener la mano para poder seguir implementándola en beneficio de las personas. Las lesiones vertebrales son las lesiones del trauma raquimedular más frecuentes. Se llevan el 55% a nivel cervical. Después viene en orden de frecuencia, el 15% se produce a nivel de la columna dorsolumbar y otro más o menos la misma cantidad, el 15% en la columna lumbosacra, en la zona bien inferior. Aquí lo que vemos es una radiografía lateral de la columna cervical, donde hay una pérdida de la alineación de la columna cervical, como muestra la flecha. También entre C5, C4, C5, que como les decía en un comienzo son las zonas inferiores de la columna cervical, las que generalmente en el adulto tienen asiento las lesiones traumáticas. Y lo que quería que quede en claro es que toda persona que sea mayor de 70 años, o yo hablaba recién de 65 años, cualquier tipo de caída de propia altura puede ser una entidad grave para el paciente, ya que esto puede generar inclusive muchas veces fracturas, luxaciones,
y compromiso del canal medular, por lo cual va a tener muchas chances de tener síntomas neurológicos. Pacientes mayores de 65, 70 años, con una simple caída de la propia altura, nunca hay que descartar que sea algo más grave cuando el paciente refiere de que tiene dolor a nivel cervical. Hay que estudiarlo, hay que hacerle las pruebas, hay que hacerle los estudios y siempre una buena anamnesis. La columna cervical, la mayor cantidad, el grupo etario que veníamos diciendo, se da generalmente entre los 16 y los 30 años. Estos llevan casi el 50% de las personas que sufren algún traumatismo cervical. El 48% se producen por accidentes de tránsito, el 21% por caídas de diferente altura. Esto siempre es importante tenerlo en cuenta. Las lesiones penetrantes también recobran una importante cantidad de casos. Aquí vemos cómo una imagen en una resonancia, que es la primera imagen que tenemos hacia la izquierda, muestra una luxación, una pérdida de alineación entre C4 y C5, muy evidente. En la del medio vemos cómo a nivel bien superior hay una estrangulación de la médula, esto es a nivel de C1, C2, a través de una fractura, cómo se rompió la vértebra y se inclinó la cabeza sobre lo que sería la columna cervical y produce en el contenido de la columna una estrechez, y por supuesto esto tiene peligro de muerte. Y en la última radiografía vemos cómo se pueden resolver este tipo de trauma con una cirugía, en este caso por una vía anterior. Se entra por el lado de, por delante de lo que es el músculo esternocleidomastoideo y se llega hacia la columna vertebral, teniendo en cuenta los vasos sanguíneos, la tráquea, el esófago, y se puede colocar una placa con tornillo. Como decíamos, el 36% tiene algún tipo de accidente vehicular, accidentes violentos también se pueden dar, casi en un 20, en un 30%. Los accidentes automovilísticos son muy frecuentes. Los accidentes laborales también son muy frecuentes, generalmente son producidos cuando los obreros caen de ciertas alturas, cuando están trabajando sin protección, cuando los medios de protección están ausentes, y realmente son muy frecuentes. Vemos siempre en los noticieros cómo sufren este tipo de trauma los albañiles o los obreros de la construcción cuando este, eh, son producto de una caída, inclusive esto, si no deja graves secuelas, inclusive la muerte, ¿no? También existe muchos en el deporte. Una de las cuestiones son los deportes que tienen gran velocidad, y como las carreras automovilísticas y como las carreras de motos, motocross, y también tiene mucho que ver y muy presente en los jugadores de rugby. En los jugadores de rugby, inclusive antes de comenzar a practicar en forma semiprofesional, se le tiene que estudiar la columna cervical con una radiografía para ver si tiene o no un canal estrecho congénito, o sea, una disminución del canal propio de cada paciente, y que esto sea eh, predictivo de una posible lesión en el juego, en el rugby, ¿no? Esto se hace en Argentina, donde los jugadores de rugby que van a comenzar a trabajar en forma semiprofesional, se le hace este estudio, y si no tienen una fórmula que se hace de mediciones en cuanto a una simple radiografía de lateral, no se le permite jugar, o sí.
va a estar en condiciones o está apto para poder desempeñar el juego con riesgo o sin riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para producir cualquier tipo de lesión a nivel de la columna cervical? Bueno, tenemos la hiperflexión, es cuando se va el cuello hacia adelante, la cabeza hacia adelante. La hiperextensión, cuando por efecto de alguna fuerza importante la cabeza se va hacia atrás. Y en conjunto esto se llama el signo del chicotazo, ¿no? Cuando la cabeza por su propio peso en un impacto, por ejemplo, termina yendo hacia adelante en una hiperflexión y termina con una hiperextensión hacia atrás. Este movimiento brusco es muchas veces el mecanismo en el cual se producen las lesiones a este nivel. Tiene que ver también cuando hay algún tipo de carga axial, cuando uno se cae, por decir así, de cabeza o carga lateral, de costado. La carga axial muchas veces se dan en el verano, en los arroyos, se ve muchísimo en la guardia, donde se tiran a lugares donde no conoce, se tiran y se tiran de cabeza, y el lugar donde eh, van a zambullirse es muy, muy playo, entonces se tiran y llevan la frente, la cabeza, sobre el suelo, debajo del agua, claro, y este impacto produce lesiones a nivel cervical y muchas veces con derivación fatal o inclusive con graves lesiones neurológicas, incluyendo la cuadriparesia, ¿no? La cuadriplejía, quiero decir, o sea que no van a mover los miembros superiores ni inferiores. Y también tenemos las lesiones penetrantes, que se ven muy frecuentemente en las guardias de los hospitales. Nosotros aquí en el Hospital del Trauma siempre tenemos casos que reportar en cuanto a traumas penetrantes también. Las regiones que van a tener más compromiso en el trauma a nivel cervical son las vértebras cervicales C5, C6 y C7. También la unión de la columna cervical y torácica es asiento de muchas lesiones traumáticas. En segundo término, también otra región que va a estar comprometida a nivel raquimedular son las vértebras que están a nivel de la unión de la columna torácica y la columna lumbar. A esto le llamamos T12, vértebra torácica 12, con la unión de la vértebra lumbar número 1. Esto le llamamos región de la charnela dorso-lumbar. Bien, cuando tenemos una lesión a nivel de la columna cervical o un accidente o un politraumatizado en un hospital, en una urgencia, no siempre podemos, no siempre se va a encontrar la lesión y es muy frecuentemente que pasen desapercibidas las lesiones a nivel cervical después de un accidente de alto impacto o de una caída. Es muy frecuente que lleguen a la guardia, al hospital, al sanatorio, se lo vea por la guardia, se le haga una radiografía, no se le hace una buena examen físico, no se conoce muy bien el tipo de cinemática del accidente, o sea, cómo se produjo el accidente, y muchas veces también las radiografías no apoyan o no ayudan a tener un buen diagnóstico, ya que no siempre están bien hechas, y es una eh, conjunción muy fea, porque esto nos termina escondiendo o nos termina imposibilitando hacer un diagnóstico de una lesión a nivel cervical. Se habla de que casi el 15 al 20% de las lesiones cervicales no se diagnostican en la urgencia de un hospital, de un sanatorio, de un centro de salud, de lo que sea. Es muy frecuente pasarlo por alto por el tipo de clínica que pueda presentar el paciente. Claro que si viene con un dolor de cuello y no mueve los brazos ni las piernas, es muy eh, fácil, por decir así, de que
pensemos en que algo cervical grave va a estar pasando, ¿no? Pero no siempre, claro, tiene esta sintomatología en los pacientes. Por eso siempre es muy importante hacer bien los estudios e indicarle en el tiempo oportuno cada uno de los estudios complementarios. ¿Cuándo tenemos que sospechar de una lesión a nivel del cuello, a nivel de la columna cervical? Cuando hay lesiones en la cara, en el macizo facial, en la frente o a nivel del cráneo. Siempre es importante tener en cuenta y hay que sospechar de que podrá tener algún tipo de lesión a nivel de la columna cervical con este tipo de lesiones por arriba de la columna cervical, claro. También es muy difícil y no es notorio eh, en el examen físico de los pacientes que llegan a las urgencias, a los hospitales, a las guardias, cuando están intoxicados, cuando tienen un trauma encefálico, cráneoencefálico, ya sea leve, moderado, grave, cuando están en coma, y también cuando hay múltiples lesiones en diferentes regiones del cuerpo. Se hace muy difícil diagnosticar las lesiones a nivel cervical en esos casos. Siempre hay que sospechar entonces de lesiones a nivel de la columna cervical cuando hay lesiones a nivel de la cara. Este tipo de manejo se da básicamente en dos fases. Una fase que le llamamos fase de tratamiento prehospitalario, antes de llegar el paciente al hospital. Y ahí hay un triage que hay que hacer, que se le dice el rescate. ¿Qué se hace? Cuando hay accidentados, cuando hay más de una persona comprometida en un accidente, siempre hay que mirar y cuando uno llega a tratar de ver cuáles son los lesionados, cuántos lesionados hay. Después tratar de discriminar los riesgos que cada uno de ellos corre con respecto a alguna complicación, cuáles son los que están más graves y cuáles son los que tienen mayor posibilidad de sobrevida. Y después recién contar la cantidad de fallecidos si es que existe en ese momento. Siempre hay que mantener la vía aérea permeable, despejada, mirar la boca, abrirle la boca, que no tenga suciedad dentro de la cavidad oral, que no tenga hematomas, que no tenga coágulos de sangre dentro de la cavidad oral, que pueda respirar por la nariz, que las narices, las fauces también estén liberadas. Es muy importante esto como primer medida. Siempre hay que cubrir las heridas y mucho más las que son hemorrágicas, hay que tratar de cohibirlas, apretarlas, presionarlas para tratar de reducir la hemorragia y la pérdida sanguínea. Hay que inmovilizar la fractura con cualquier material flexible, tratar de que la fractura no se mueva, como así también las luxaciones. Y siempre es importante utilizar el collar cervical rígido y la tabla espinal, que no es más que esa tabla de madera de la cual podemos trasladar al paciente, ¿no? Y esta tabla de madera, justamente, la tabla espinal, es tratando de prevenir cualquier tipo de lesión agregada al momento de la inspección médica o al momento del transporte del paciente. Por supuesto que en un accidente no tenemos que levantar a un paciente de la vía, no sé, del asfalto, de la calle, no la tenemos que levantar de los brazos y de las piernas en forma de hamaca, porque si hay algún tipo de lesión raquimedular, vamos a estar agravando la situación. Por eso es que se lo mueve en bloque, se lo mueven todos juntos como un ladrillo, hacia un costado o hacia el otro, tratando de mantener siempre la misma dirección y trasladándolo o subiéndolo arriba de una camilla o de una tabla espinal de madera para mejor manejo. Siempre hay que hacer un triage. Triage es la valoración que necesitamos hacer en la atención prioritaria. ¿Quién va a llevar la atención médica o la atención humanitaria en el momento del accidente? Hay que ver que siempre hay que tratar de llevarlo a un lugar definitivo en forma lo más rápido posible.
Siempre primero los politraumas graves con lesiones recuperables son los que necesitamos trasladar. En segundo, los traumas leves, como la fractura de miembros. Y recién en la tercera fase, los terceros que serían para movilizarlos serían los pacientes agónicos o ya los fallecidos, ¿no? La estabilización, hablamos siempre de manejar la vía aérea, permeable, que pueda respirar el paciente, la inmovilización del cuerpo, de las zonas que tengan fractura, del cierre de las heridas, taparlas, y el control de las hemorragias es importantísimo. El traslado siempre hay que hacerlo en comunicación al hospital, tratar de avisar al personal médico qué tipo de paciente se está trasladando y en cuántos minutos se podría estar llegando. En la fase hospitalaria, ya dentro del hospital, siempre en un politraumatizado y siempre hablando de lesiones raquimedulares, se maneja una cifra muy importante, que son las muertes inmediatas, que son las que van a ser las muertes que se van a producir cuando llegan al hospital en el transcurso de la hora y las 2 horas llegadas al hospital, que llegan casi al 50%. Las muertes precoces, que son las que llevan después de 30 a 60 días de producida la lesión, y estas muertes son las que tenemos que intervenir porque son prevenibles y son las que terminan dando mayor sobrevida al paciente. Y bueno, y las tardías son las que tienen más de 90 días en adelante y que son consecuencia de las secuelas o las complicaciones que tienen esta entidad. La evaluación inicial siempre tiene que ser rápida, tiene que ser por gente experimentada, no lleva más de 2 minutos y tenemos que estar capacitados para realizar la resucitación, que sería entonces la vía, alinear la columna cervical con el collar cervical. Esto se realiza muy bien. Controlar la respiración, la circulación y tapar de cerrar las hemorragias, evaluación neurológica. Nosotros usamos la escala de Glasgow para ver la lucidez del paciente. Y la exposición del paciente significa desnudar al paciente, sacarle la ropa, la remera y dejarlo completamente desnudo como para poder visualizar cada parte del cuerpo. Una vez que tengamos hecho esto, esa evaluación inicial, vienen los estudios complementarios. Los estudios complementarios nos dan idea de la estructura ósea, que sería cuando hablamos de la parte de la radiografía, por supuesto. Como hablamos, la radiografía siempre tiene que estar de la columna cervical, comprendida desde la C1 hasta la vértebra C7. Si no, es una radiografía que no nos sirve para diagnosticar y no cumple la función. Generalmente en el adulto, las lesiones a nivel cervical se producen en las 3 últimas vértebras cervicales, 5, 6, 7. Así que si no tenemos una imagen que nos dé a esta altura de la columna cervical, no nos sirve y necesitamos siempre repetirlas. Existen también algunas técnicas especiales como son para poder ver las primeras 2 vértebras, el atlas y el axis, que es, por ejemplo, la radiografía con boca abierta, donde podemos ver la silueta que representa cada una de ellas y poder así estudiarlas y prevenir algún tipo de lesión, tratando de contener al paciente y que si existe alguna lesión, no empeore. Aquí muestra, por ejemplo, la apófisis odontoide, que está a nivel de la eh, vértebra número 2 del axis, y los cuerpos vertebrales del axis hacia los costados, y por arriba, alrededor del odontoide, se ven las masas laterales de la vértebra C1 o del atlas. En la radiografía lateral necesitamos evaluarlo, y muy importante, lo que representan la alineación de los cuerpos vertebrales. En esta imagen lo que tenemos que ver
de importancia está la línea que está por delante del cuerpo vertebral, que es una línea que se extiende, por ejemplo, desde C2 y se extiende hacia abajo hasta la vértebra C7. Si ustedes ven, es una línea que no se corta, que no se deforma y que mantiene la alineación de la columna. Otra de las líneas que es importante ver en forma imaginatoria, ¿no? Es la línea también que se ve, pero ya en la parte posterior del cuerpo vertebral, que tiene la misma función que la línea que estábamos hablando recién, y que nos va a dar también la magnitud y la forma y las relaciones que tienen las vértebras entre sí. Pero no solamente ahí se termina la evaluación, también la evaluación de la radiografía la podemos tener a través de las imágenes que nos representan las apófisis espinosas por detrás, y que son esta última línea amarilla donde se ve que es una línea que mantiene la lordosis cervical, donde muestra que las separaciones de las apófisis espinosas están en forma regular, una sobre otra, sin mucho distanciamiento entre cada una de ellas, que nos da también la idea de cómo se está comportando esta columna cervical en este estudio. Por delante vemos siempre una columna de aire, que siempre es normal, que es esta línea roja que va a estar bajando por delante del cuerpo vertebral, y que entre la segunda y la cuarta vértebra cervical, el espacio de aire o la columna de aire es mucho más pequeño, y no así que se agranda cuando pasa la vértebra a nivel de C5, C6, C7, se hace un poco más ancho, y esto es normal, no es como para eh, creer que aquí ha pasado algo. Esto es una imagen normal donde necesitamos ir a buscar en cada radiografía. Esto es un poquito lo que le venía repitiendo: la línea amarilla por delante del cuerpo, la línea verde que está por detrás del cuerpo, y la línea azul, que son las que terminan uniendo las apófisis transversas en relación de las vértebras subyacentes. Y aquí es un ejemplo de cómo se pierden estas líneas si uno hace un recorrido imaginario trazando la línea por delante del cuerpo vertebral, y por detrás del cuerpo vertebral vemos en esta imagen cómo se perdió la alineación, hay una solución de continuidad, y en este caso se habla de una espondilolistesis. En este caso sería a nivel de C5 y C6. Por supuesto que esto tiene una trascendencia importante en la posibilidad de que en un futuro, si esto no se soluciona, tenga algún tipo de trastorno neurológico, que es lo importante aquí, tratar de prevenir cualquier tipo de lesión neurológica. En cuanto a otras partes frecuentes de asiento de lesiones a nivel de la columna cervical, es la unión de la región cervical con la región torácica. La unión de C7 y T1. Y para esto hay técnicas de radiografía especiales, como la de la proyección de lateral de nadador, donde se levanta el brazo y se expone la axila, para poder tener una imagen de la zona de transición entre una columna y la otra. Bueno, al llegar el paciente a la urgencia, necesitamos hacer siempre una radiografía de tórax, siempre son las radiografías del trauma, como la de pelvis también, que hay que tenerla en cuenta y nunca sobrepasarla. En los centros más importantes de cuarto nivel de atención, ya contamos también con forma más masificada de lo que es la tomografía. Y la tomografía realmente es un estudio que nos facilita mucho, como decíamos en un comienzo, porque nos da idea de toda el sistema óseo que queremos estudiar, y en la columna es muy importante. Hoy en día se está utilizando en los grandes centros el PESCAM o el ATAC Multi-Slide, donde son máquinas realmente muy veloces, donde
el paciente ingresa a la sala, ingresa a hacerse el estudio y en menos de 5 minutos tenemos un pantallazo general de todo el cuerpo humano, de todo el cuerpo del paciente, y esto facilita, por supuesto, que si está con una asistencia mecánica respiratoria, esto es muy importante, ¿no? Por la estabilidad del paciente, ya que hay que trasladarlo de un lugar al otro. Y con esto muchas veces ya suprimimos la posibilidad de hacer radiografías si tenemos este tipo de elementos, este tipo de estudios disponibles, ya que en un solo acto, en pocos minutos, podemos tener un pantallazo del sistema óseo de todo el cuerpo en el paciente. Esto es importantísimo que podamos realizarla, ya que con esto se identifica casi el 90% de las fracturas vertebrales. También tenemos diagnosticadas las lesiones a nivel abdominal, en las vísceras, a nivel de la pelvis, del anillo pélvico y, como decíamos, de la columna vertebral. También tenemos la resonancia nuclear magnética, como les dije, que es un método muy importante que necesitamos tener a disposición, ya que hay muchas patologías en las cuales no es de mucho valor, de un valor trascendental que nos va a marcar el tratamiento de cada patología con este tipo de imágenes. Este es un método sensible para los tejidos blandos, para los tejidos que están dentro del conducto medular y para los que están fuera del mismo. Hay una entidad en la cual el paciente puede presentar un compromiso neurológico, pero que esto no se traduce a las imágenes tanto de la radiografía como de la tomografía. Y a esto se lo llama CIBORA, por sus siglas en inglés. Se habla de que el 25% de los pacientes con un déficit neurológico inicialmente con lesión torácica o cervicales cambia su plan de tratamiento preliminar después de una resonancia magnética. Esto significa de que una resonancia magnética nos puede cambiar la idea del tratamiento que podamos darle al paciente. Así que es muy importante tener este estudio para este tipo de evaluación en esta patología. Así que esto para tenerlo en cuenta. El CIBORA entonces es una lesión, generalmente son lesiones medulares que no tienen alteraciones radiográficas, no se ve ninguna solución, ninguna alteración, ninguna fractura o luxación a nivel de las radiografías, de las tomografías, entonces uno no se explica por qué tiene una sintomatología neurológica el paciente, cuando que tanto en la radiografía como en la tomografía no se ve ninguna fractura, ninguna luxación. Esto es una entidad que se da generalmente en pacientes menores y específicamente en menores de 8 años, en la cual no se ven lesiones ligamentarias, no se ven lesiones óseas como fracturas, ni tampoco luxaciones o subluxaciones. Y se habla de que esto se produce por la mayor elasticidad que tiene la estructura osteoligamentaria en el niño, en la cual tiene la capacidad de una plastía en cuanto al movimiento, cambiar de forma, cambiar de forma las estructuras, y por eso que muchas veces no se ve la lesión a nivel óseo, pero sí hay una lesión a nivel de la médula, donde se lastima la médula y lo que produce la sintomatología del paciente. Este caso es un niño donde vemos en una resonancia cómo dentro del canal medular hay un cambio en la señal es mucho más intensa, donde está la flecha blanca, por ejemplo, en la de abajo se ve perfectamente cómo el cordón medular viene bajando a nivel de la columna cervical, hay un stop, hay una imagen blanca, y después de esa imagen blanca prosigue con el mismo color el cordón medular. En esa zona es la zona de del trauma medular, y muchas veces
con esta imagen podemos diagnosticar que hay una sección medular, y por eso que el paciente puede presentar sintomatología. Y sin embargo, en una radiografía o una tomografía previa no se veía ningún tipo de lesión. Estos son estudios que avalan este tipo de diagnóstico y esta entidad, que es muy frecuentemente vista en la parte neurológica de los pacientes pediátricos. También existen a nivel adultos, ¿verdad? A la cual se le denomina Chiboret, y generalmente se producen a nivel cervical también. Bueno, el examen neurológico siempre hay que ver al paciente como un todo, ver qué le duele, dónde le duele, si tiene síntomas o no, si tiene buena sensibilidad, si tiene fuerza, si tiene reflejos el paciente, si el paciente está consciente, por supuesto es mucho más fácil. Hay que siempre evaluar con la escala de Glasgow la lucidez del paciente. El examen neurológico se tiene que conocer básicamente algunas denominaciones como el dermatoma, que es el área inervada de la piel en forma sensitiva por una raíz nerviosa. El miotoma es el músculo o grupos de fibras musculares que van a estar inervadas por axones motores, por axones de las raíces motoras. El nivel neurológico siempre se denomina el segmento más caudal de la médula espinal, que tiene funciones sensitivas y motoras. O sea, es el nivel donde el paciente tiene sensibilidad y movilidad normales. A ese se le dice nivel neurológico. Y nivel sensitivo es lo mismo, pero nivel sensitivo, que es el segmento más caudal de la médula espinal, con función sensitiva normal, o sea que siente normalmente de un lado del cuerpo y del otro. Para poder saber y poder clasificar este tipo de trauma raquimedular y los compromisos que tienen a nivel neurológico, existe la escala de la American Spine Injury Association, que es la escala del ASIA, y que se formuló entre el año 2000 y 2002. Y lo divide básicamente en lo siguiente. Hacia A, hablamos cuando hay una lesión completa de la médula, toda la médula fue seccionada, entonces el paciente no va a tener, por debajo de esta lesión, no va a tener ni sensibilidad y no va a tener fuerza muscular, va a estar pléjico. Después viene el hacia B, el hacia C y el hacia D, donde son lesiones incompletas, donde por un lado el hacia B, por ejemplo, puede mantener una función sensitiva, pero la función motora está abolida. La C, por ejemplo, la función motora es la que está preservada y la función sensitiva no. Y la hacia D también es una lesión incompleta, que no se seccionó por completo la médula, quisiera decir, donde hay diferencia tanto en la función motora y en la función sensitiva. Y catalogamos como hacia E cuando es normal, y o sea, no existe ni lesiones para la función motora ni para la función sensitiva. En cuanto a la función motora, tenemos que evaluar siempre la fuerza muscular que presentan, si tiene fuerza en el miembro, en la mano, en el pie, en la pierna, en el brazo, y se tiene una escala. La escala va del 1 al 5 o del 0 al 5, dependiendo de la fuerza que pueda tener. Se la denomina escala de fuerza muscular, entonces les colocamos la abreviación de M0 cuando no hay ni siquiera contracción. M1 cuando hay pequeñas fasciculaciones, el músculo se mueve muy particularmente con pequeños movimientos en la superficie. M2 cuando hay un movimiento sin efecto de la gravedad. Colgamos el miembro, por ejemplo, arriba de una camilla o de la cama y lo flexionamos la rodilla y el pie queda, por ejemplo, colgando, por decir así, y puede mover el miembro. M3 es cuando vence la gravedad, puede
levantar su pierna, por ejemplo, o levantar la mano en contra de la gravedad. M4 cuando hay un movimiento completo y cuando hay cierto grado a la resistencia, cuando hay movilidad a cierto grado de resistencia. Y M5 o 5/5 es cuando no hay ningún tipo de problema y tienen una fuerza normal. En la cuestión sensitiva tenemos que evaluar tocando al paciente. Si el paciente generándole dolor, por ejemplo con un alfiler, le pinchamos la pierna, la mano, el pie, la zona que querramos identificar. Si es normal tiene dolor, si no siente tanto dolor, está deteriorado o si directamente no siente nada. Y el tacto leve es cuando, por ejemplo, con una pequeña algodón le pasamos sobre la superficie de la piel y esto tendría que sentir el paciente. Si esto si es positivo o si es negativo. A esto se le llama sensibilidad profunda, que es el dolor, y profundidad, o sensibilidad superficial o leve, cuando lo tocamos y produce sensación o no, eso dependiendo. En el trauma raquimedular esto es importante porque nos van a dar en los niveles en los cuales podemos estar diagnosticando el nivel de la lesión, la cual esta es una imagen donde tenemos los dermatomas de cada sector del cuerpo. Cada sector que ven ahí están determinados por la inervación de un nervio, un dermatoma, un nervio que va a dar la sensibilidad a nivel de la piel. Y esto está totalmente estudiado. Y esto necesitamos ir evaluando en los pacientes que vienen con un trauma raquimedular. Los miotomas se dividen desde C1 hacia abajo hasta S1 y nos da más o menos el lugar donde van a estar actuando, ¿no? Esto necesitamos conocerlo como para poder hacer un estudio importante al trauma raquimedular. Esta es la grilla del ASIA, donde vamos a ir anotando, y porque vamos a estudiar sector por sector, dermatoma por dermatoma, si es positivo, si es negativo, si tiene fuerza muscular, 1, 2, 3, 4, 5, cuál es la zona, si es derecha, si es izquierda, si es a nivel cervical, si es a nivel lumbar. Y esto es una evaluación que se hace dependiendo de la complejidad del paciente. Puede hacerse el ingreso, siempre se hace el ingreso y después cada 3 horas, cada 4 horas. Si es que el paciente se ve un deterioro, tiene que volver a repetir y siempre se terminan comparando si es que la lesión neurológica va avanzando, va empeorando o no, y esto nos va a marcar el camino al tratamiento, si vamos a esperar o podemos esperar o lo tenemos que intervenir quirúrgicamente de inmediato. El manejo cuando existe esta patología, se habla de la administración de corticoides que contribuye a disminuir el daño secundario, el daño secundario sería la inflamación que se produce por las lesiones que pueden aumentar la gravedad de la lesión. Se habla de la incorporación de la metilprednisolona en grandes volúmenes de dosis en un tratamiento que inclusive va hasta 24 horas, pero no está del todo comprobado de que tenga una real beneficio en los pacientes. Lo que se vio muchas veces que son estas dosis muy altas de metilprednisolona dan hincapié a dar otras complicaciones como infecciones, como tromboembolismo pulmonar, como pancreatitis, diferentes entidades que son complicaciones de esto, por lo cual no está del todo aceptada su uso. Y se habla de que se podría usar cuando hay una lesión parcial, que hablábamos recién, hacia B, C o D, y cuando el paciente llega al hospital antes de las 8 horas de producido el accidente y se van a infundir esta cantidad de corticoides por 24 horas seguidas, ¿no? Esto es un parámetro muy importante para tenerlo en cuenta. En muchos países se hace esto en forma rutinaria, en forma protocolar, con un accidente raquimedular, inclusive por una cuestión de médico legal, donde toman en cuenta más que nada
la existencia de diferentes tipos de juicios que se puedan presentar por mal desempeño o por el deceso de los pacientes, ¿no? Hay países donde está muy en boga el hecho de acusar al médico por no hacer lo necesario para que sobrevivan los pacientes. Y por eso se utiliza. La dosis inicial de metilprednisolona en bolos intravenosos es de 30 miligramos por kilogramo peso y hay que mantenerlo con 5,4 kilogramos peso por 23 horas seguidas. Esto se hace solamente si es que el paciente llega al hospital antes de las 8 horas de evolución y con una lesión incompleta de la médula. Dentro de la evaluación hay unos reflejos que siempre es importante nosotros tenerlo en cuenta, que es la contractura del esfínter anal. Si es positivo da un buen pronóstico. No siempre es bueno hacer, no siempre tenemos la posibilidad y la capacidad de los colegas de poder hacer un buen tacto rectal, pero es importantísimo tener este primer dato cuando llega el paciente. Cuando hay una presencia del reflejo bulbo cavernoso o reflejo anal, significa de que es una lesión incompleta. Cuando esto no existe, hablamos de una lesión incompleta y muchas veces esto es importante realizarlo en los pacientes en coma, cuando están inconscientes, cuando llegan inconscientes a la sala de urgencia. Bien, como para ir ejemplificando un poquito todo lo que vengo hablando y que no se aburre, tratando de ir terminando con esta exposición, les quiero presentar un caso de un paciente que hemos recibido de 48 años, sexo masculino, que es trabajador de la ANDE. El señor estaba en una altura, se cayó desde una antena, de una caída de más o menos 5 metros de altura, donde el tiempo de evolución fue de 3 semanas, llega a nosotros después de 3 semanas, se atendió en el interior, específicamente en Villarrica, y el paciente no tenía demasiada sintomatología, lo único que presentaba era una parestesia del miembro superior derecho, o sea, vía hormigueo, en la mano, en el brazo, y un pequeño dolor a nivel cervical. La fuerza muscular del miembro superior derecho era 3/5, o sea, apenas podía vencer la gravedad. Los reflejos osteotendinosos estaban abolidos, eran negativos, pero la sensibilidad de la mano comprometida estaba conservada. El paciente llegó con un collar cervical en permanencia, él caminaba y llegó a la consulta. En la tomografía lo que podemos ver es eh, una subluxación, una luxación entre, entre C5 y C6. Hay otra imagen donde podemos visualizarlo mejor. Donde hay una traslación de la vértebra hacia adelante y donde inclusive hay deformidad, es muy notorio la deformidad que presenta a este nivel. En este caso, siguiendo estudiando los estudios de tomografía, vemos como hay una subluxación del lado derecho. Esto nos daba la pauta de que sería la causa de nuestra sintomatología del paciente, por lo cual en este caso le pudimos hacer una resonancia magnética donde podemos ver fácilmente cómo el, el canal medular estaba invadido, estaba sufriendo, estaba teniendo una lesión importante, donde se estrangulaba la médula, por supuesto a este nivel, y con estas imágenes vemos de que como ya tiene un antecedente de una caída de una altura importante, son 5 metros, de que tiene signos neurológicos a nivel del miembro superior, donde tiene un collar cervical que lo utiliza por dolor, y donde hay déficit de fuerza en el miembro superior derecho,
creemos que esto es sin dudar la causa de su sintomatología, por lo cual a este cuadro clínico lo encasillamos dentro de un diagnóstico que sería una fractura luxación de las vértebras C5, C6, una ACIAD, o sea, una lesión neurológica incompleta, y el tratamiento que se propuso hacer fue una liberación sacorradicular, tratar de liberar ese espacio para que pueda mejorar el edema que podíamos encontrar en ese lugar. Se hace un injerto de cresta ilíaca, se saca un poco de cresta ilíaca a nivel, eh, a nivel de las caderas, a nivel de la pelvis, y se hace un injerto en ese lugar y se le coloca una placa con tornillos por vía anterior. La idea es que la placa sujete y controle el movimiento en esta zona fallida para poder mejorar la sintomatología del paciente. El paciente primero, en un primer momento, no se convenció de su lesión, de la cirugía que se tenía que realizar. Pudimos hablar con él, con sus familiares, explicarle de cuáles son los riesgos que podía tener, porque un riesgo de tener esa lesión y sin manejarla quirúrgicamente podría generar en cualquier momento a través de una caída, a través de algún choque, de algún esfuerzo, lesiones más importantes a nivel neurológico, y terminó aceptando la cirugía. El paciente se recuperó completamente, pasaron los síntomas radiculares del miembro superior, y a los 6 meses el paciente se pudo reincorporar a su trabajo, por supuesto con las limitaciones para subir a ciertos tipos de alturas y los trabajos pesados, que fueron las recomendaciones que le pudimos dar para seguir en la ANDE trabajando y cumpliendo con su vida prácticamente normal, con ciertas limitaciones, como le estabas diciendo. Bueno, como para ir terminando, entonces, el día de hoy, la conclusión de todo este tema en cuanto a la columna cervical y específicamente al trauma raquimedular, es que siempre necesitamos sospechar de un traumatismo raquimedular en todo paciente que sea politraumatizado. Tenemos que evitar mayores daños en el traslado de los pacientes, en las evacuaciones de los accidentes automovilísticos o en las catástrofes. Siempre necesitamos saber de que el traslado de todo paciente accidentado politraumatizado debe ser con un collar cervical para que el cuello no se movilice o se movilice lo máximo posible, que no se mueva tanto. Levantar al paciente, trasladar al paciente en una tabla espinal que sea rígida, esta es dura y recta, como justamente tratando de inmovilizar toda la columna vertebral, porque si tiene algún tipo de lesión con el movimiento que le podamos provocar levantándolo o trasladándolo, podemos desencadenar una lesión mucho mayor. Siempre el tratamiento es multidisciplinario, aquí está el médico, el clínico, el terapista, eh, el cirujano general, el cirujano de trauma, el neurocirujano, el traumatólogo, y nunca es un paciente que va a estar determinado solamente a una especialidad. Siempre en la llegada de los pacientes en la urgencia o en un hospital necesitamos realizar las evaluaciones rápidas, bien organizadas, desnudando por completo al paciente, mirándole de frente, tratando de evaluarle toda la región dorsal también, tratando de no dejar cubierto ninguna parte del cuerpo para poder hacer una buena inspección. La protección siempre de la columna cervical y de la médula espinal es fundamental en este tipo de manejo, y la intervención quirúrgica o no se tiene que hacer en forma precoz dentro de lo que es recomendable para facilitar al paciente tener una mejor recuperación y una rehabilitación al íntegro.
que no siempre pasa, pero es lo que podemos prever si es que hacemos una intervención temprana y precoz con un buen diagnóstico. Bueno, eso fue todo. Quiero dar las gracias por dejarme participar y espero que haya sido de ayuda para todos. Si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Enrique. Realmente excelente tu clase, tocando todo lo que se ve y lo que se debe saber. El curso de imágenes está agradecido contigo por tu aporte siempre y realmente muy contento con tu evolución como profesor y da gusto escuchar tu clase. Muchas gracias, un gran abrazo a la distancia. Gracias, Osvaldo, gracias a todos. Si alguien tiene alguna pregunta. Lo que te voy a pedir es la diapositiva que me envíes y de las clases que nos faltan para pasarle a los alumnos. Sí, cómo no. Sí. Paso enseguida. Así se lo pasamos para que tengan. Genial. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, gracias, licenciado. ¿No tenés alguna consulta para el doctor? Camila, Lady, Leticia, Mabel. Por mi parte, súper bien. Bueno. Ok. Excelente. Y bueno, culminamos el curso. Muchas gracias, doctor, por tu sapiencia, por tu disertación. Estuvo muy interesante el curso. Y bueno, doctor Osvaldo, damos por terminado este curso y vamos a estar alzando la grabación y el material del doctor Enrique. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Que tengan un lindo día. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Hasta luego. Chao.